Buen día. El ejercicio que vamos a revisar hoy es sobre el proceso de absorción. En este caso están las dos columnas, o sea, está una columna de un absorbedor y un desorbedor. El ejercicio dice lo siguiente: un gas de alumbrado se va a liberar del aceite ligero lavándolo con un aceite de lavado como absorbente. El aceite ligero se va a recobrar por desorción de la solución resultante con vapor, y las circunstancias son: para el absorbedor tenemos el gas entrante es de 0,250 metros cúbicos por segundo. La presión es de 1.07 por 10 a la 5 newton metros cuadrados. Eso equivale a 803 milímetros de mercurio. 2.0% en volumen de vapores de aceite ligero. Se va a suponer que todo el aceite ligero es benceno y que se requiere un 95% de eliminación. O sea, el soluto en este caso es el benceno. El aceite de lavado, que viene siendo el líquido que se está utilizando para absorber el benceno, que es el soluto, entra a 26 grados centígrados. Contendrá 0,005 fracción mol de benceno y tendrá un peso molecular promedio de 260. Se va a utilizar un flujo de circulación del aceite de 1.5 veces la mínima. Las soluciones de aceite de lavado de benceno son ideales y la temperatura constante es a 26 grados centígrados. ¿Por qué indica acá la temperatura, indica de temperatura constante? Porque se supone que el proceso, cuando estamos hablando de absorción y desorción, el proceso se lleva a cabo de forma isotérmica, y en este caso es a una temperatura de 26 grados centígrados. Para el caso del desorbedor, la solución del absorbedor se va a calentar a 120. O sea, cuando sale del absorbedor se calienta a 120 y va a entrar al desorbedor a la presión de una atmósfera. El vapor desorbente va a estar a presión atmosférica sobrecalentado a 122 grados centígrados. El aceite para eliminar el benceno es de 0.005 fracción mol de benceno y se va a enfriar a 26 y va a regresar al absorbedor. Se va a utilizar un flujo de vapor 1.5 veces el mínimo y la temperatura constante es a 122 grados centígrados. Aquí piden determinar lo que es el flujo de circulación del aceite y el flujo del vapor. Ok, de los datos que nos están indicando acá, el gas entrante es el flujo de la mezcla gaseosa. Allí nos están dando el flujo total de esa mezcla, pues nos están diciendo el gas entrante. O sea, ahí está el soluto y el otro componente que acompaña al soluto en esa mezcla. Pero el valor que nos están dando, las unidades, en metros cúbicos segundo. O sea, que nos están dando flujo volumétrico. Ese es el valor de G en flujo volumétrico. Y lo necesitamos en flujo molar. Así que tenemos que aplicar una ecuación para llevar de flujo volumétrico a flujo molar, o un factor de conversión para llevar, que es con esa ecuación del gas ideal, porque aquí nos están indicando que, las condiciones de estos componentes de esta mezcla son soluciones ideales, tanto para el benceno como para el aceite de lavado. La presión es a la cual se lleva a cabo el proceso. La presión, aquí está, él nos da en pascal y eso se lleva a milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque vamos a tener que utilizar unas ecuaciones que van en función de esa unidad. Por eso se lleva a milímetros de mercurio. Igual también lo necesitamos en atmósfera. O sea, debemos tener la presión por las ecuaciones que vamos a aplicar en milímetros de mercurio y en atmósfera. Cuando nos dice que el 2% en volumen de vapores de aceite ligero, que eso es el benceno, que es el soluto, este valor es a la entrada. O sea, a la entrada de la columna. Recuerden que en la columna de absorción, el flujo del vapor y de la mezcla gaseosa con el líquido están en contracorriente. La entrada del soluto con la mezcla gaseosa, eso es Y1. Y aquí nos están indicando que entra el 2% en volumen de benceno. Y benceno está indicando acá mismo que él es el soluto. Entonces, como nos dice que es en volumen, simplemente hay que dividir entre 100 y eso es la fracción
molar del soluto a la entrada de la columna, o sea, Y1 minúscula, o sea, fracción molar. Y el 95% que dice acá que se elimina, eso nos sirve para poder determinar Y2, que es la relación molar del soluto en la mezcla gaseosa a la salida. Para eso nos sirve ese porcentaje. Y ese porcentaje podría indicar, como en este caso, que es de eliminación, o también podría ser porcentaje de recuperación. En los dos casos se refiere a lo mismo, a utilizarlo en la ecuación para determinar el soluto a la salida de la torre, que viene siendo Y2, en relación al molar directamente. Luego nos indica acá que el aceite de lavado entra a 26 y que contendrá el aceite de lavado, viene siendo el líquido que están utilizando para absorber el benceno de la mezcla gaseosa. Y acá directamente nos están dando la fracción que hay de benceno en ese líquido. Significa que el líquido no está puro, que contiene una pequeña fracción del soluto en él. Porque normalmente se supone que el líquido, cuando hablamos de absorción, se supone que debemos pasar una corriente de una mezcla gaseosa con otra que está en contracorriente a ella, de un líquido puro para absorber ese soluto. Pero no siempre el líquido que se coloca está puro. En ocasiones tiene una pequeña fracción del soluto que se va a absorber en el líquido, como en este caso. Entonces esto me representa X2. Acá me lo están dando en fracción molar, o sea, es X minúscula, en fracción molar. Luego, esto que nos dice acá, que se va a utilizar un flujo de circulación del aceite 1.5 veces el mínimo, es para determinar L' de operación. L' o LS de operación va a ser igual a 1.5 por la cantidad mínima de líquido que se obtenga. Para eso nos sirve esta relación que nos están indicando. Lo otro que nos indica el problema es que son ideales, o sea, tanto la mezcla, pues, de mezcla de gases y el líquido, podemos asumir que son soluciones ideales. Si es así, podemos determinar los datos de equilibrio para este sistema, aceite y benceno. Podemos utilizar las ecuaciones para gas y soluciones ideales. En el caso del desorbedor, tenemos la temperatura a la cual se está llevando a cabo. El aceite para eliminar, esto viene siendo lo que está entrando lo que está saliendo del desorbedor. Y la relación es de 1.5 veces el mínimo, eso viene siendo G', porque es el proceso contrario. Cuando hablamos de absorción se determina L, o sea, la cantidad mínima y luego la cantidad de operación del líquido que se utiliza para absorber el soluto. Y en el caso de desorción se determina es G, que es la cantidad de la mezcla gaseosa o del gas que se va a utilizar para desorber el soluto que se encuentra en el líquido. Entonces aquí sería que G' de operación es 1,5 veces G' mínimo, en el caso de desorción. Ok, vamos a continuar entonces. Acá tenemos las dos columnas, el absorbedor y el desorbedor. El absorbedor se verifica en contracorriente a una temperatura de 26 grados centígrados. El desorbedor a una temperatura de 122. La presión en el desorbedor es de 1 atmósfera, la presión total a la cual se lleva a cabo el proceso. En el caso del absorbedor es a 1,056 atmósferas. O sea, se llevó del valor que nos da el problema, que son 803 milímetros de mercurio a atmósfera, y eso equivale a 1,056 atmósferas. El problema nos da el valor de G en un flujo volumétrico para luego llevar a flujo molar, 0,250 metros cúbicos segundo. Como indiqué, el valor de Y1, que es la entrada
del soluto en la mezcla gaseosa viene siendo en este caso 2% en volumen, y eso 2 entre 100 es 0,02. Esa viene siendo la fracción molar del soluto a la entrada del absorbedor en la mezcla gaseosa. Nos da el porcentaje de eliminación, como ya lo indiqué, la composición a la entrada del soluto en el líquido, el peso molecular promedio del aceite y la relación LS de operación o L'. Recuerden que en algunas literaturas aparece como L' y en otras aparece como LS, pero se refiere a la cantidad del gas de entrada sin el soluto, o sea, libre de soluto, solamente del gas que está entrando para absorber ese soluto. En este caso, en el absorbedor no es para absorber. Recuerden que acá se utiliza el líquido para absorber el soluto. En el desorbedor es al contrario. Es al contrario. En el gas es el que se utiliza para desorber el soluto que se encuentra en el líquido. Ok, entonces acá del desorbedor, como ya habíamos indicado, la temperatura es 122, la presión es una atmósfera que equivale a 760 mililitros de mercurio, y la composición a la salida del desorbedor debe ser de 0,005. Y la relación es GS de operación, igual que en absorción, 1,5 veces GS mínimo. Ok, para poder obtener, fíjense que en ese ejercicio no nos dan los datos de equilibrio, pero los datos de equilibrio se van a determinar en función de lo que nos indica el problema, que son soluciones ideales. Para hacer la conversión del valor de G que está en flujo volumétrico a flujo molar, podemos aplicar esta ecuación de los gases ideales, donde G va a ser igual a P por V, P es presión, V es volumen, R es la constante de los gases, y T es la temperatura a la cual se está llevando a cabo el proceso. La presión, dato del problema, llevado a atmósfera, es 1,056. El volumen es el flujo volumétrico, pues, es de 0,250 metros cúbicos por segundo, entre la constante de los gases, que en este caso estoy utilizando la de 0,00206 metros cúbicos por atmósfera sobre kilomol por Kelvin. La temperatura, que es de 26, llevada a Kelvin, es 299.15 Kelvin. Se sustituyen los valores y obtenemos el valor del flujo en flujo molar para la mezcla gaseosa que está entrando al absorbedor. Y1 nos lo da en porcentaje en volumen. Como está en volumen y lo necesito en molar, en volumen es lo mismo que flujo molar, fracción molar. Solamente hay que dividirlo entre 100. Y así tenemos la fracción molar del soluto en la mezcla gaseosa que está entrando. Luego, para llevar esto a relación molar, la ecuación es Y1 entre 1 menos Y1. O sea, el valor es Y sobre 1 menos Y. En este caso, como lo estamos utilizando para la entrada, por eso estamos colocando Y1. Entonces, Y1 es 0,02 entre 1 menos 0,02 y obtenemos la relación molar del soluto, el benceno, en el gas. Para obtener GS o G', porque tenemos G, que es dato del problema, llevado a flujo molar. Ahora necesitamos el valor de GS. GS o G' viene siendo solo el flujo del gas que se está utilizando al que se le necesita, en este caso, determinar lo que es lo que se está absorbiendo del soluto que está en el gas con el líquido. Entonces GS va a ser igual a G, que es el flujo total, por 1 menos Y1, que es la fracción molar del soluto a la entrada. Sustituimos ya los valores porque ya se tiene el valor de G en flujo molar, Y1 en fracción molar, y obtenemos el valor de GS. Luego que se tiene el valor de Y1 a la entrada en fracción y en relación, el flujo del gas, vamos a aplicar ahora la ecuación para determinar la relación molar del soluto en el líquido, que viene siendo X2 porque es a la entrada. La ecuación es la misma que se utiliza para Y, es X entre 1 menos X. Como esta ecuación la estamos aplicando para la entrada del líquido, entonces por eso es X2, o sea, la fracción del soluto a la entrada en el líquido.
Entonces sustituimos, que ese valor también nos da el problema, 0.005 entre 1 menos ese valor, y obtenemos la relación molar del soluto en la mezcla líquida. Para poder determinar Y2, que es el otro valor que necesitamos, Y2 ya directamente en relación es igual a Y1 en relación por 1 menos el porcentaje de eliminación o de recuperación. En el problema, en este caso, dice de eliminación, pero a veces dice recuperación y es el mismo porcentaje que va acá en la forma. Entonces, Y1 por 1, Y1 ya lo tenemos en relación molar, 0,0204. Y el porcentaje de eliminación, el problema nos dice que es 95%, entre 100, 0.95. Y tenemos el valor ya de Y2. Entonces tenemos qué valores para entrar a la curva o a la gráfica con la curva de equilibrio. Tenemos los valores Y1, Y2 y X2. Para luego allí poder obtener X1 máximo y luego con la ecuación el verdadero valor de X1, que sería la fracción molar y luego relación, porque tenemos que tenerla en relación, del soluto en el líquido a la salida. Pero antes de poder entrar a la gráfica debemos construir la curva de equilibrio, porque en este caso el problema no nos da los datos. Entonces tenemos que hacerlo en función de la ecuación para soluciones ideales, como es la ley de Raoult. Entonces la ley de Raoult nos dice que la fracción molar del soluto en la fase gaseosa por la presión total es igual a la presión de vapor del componente por X, que viene siendo la composición del soluto en el líquido. De esta ecuación vamos a despejar el valor de Y. Entonces Y va a ser igual a la presión de vapor del soluto, que en este caso es benceno, entre la presión total del sistema por X. No tenemos el valor de Y, tampoco tenemos el valor de X. De esta ecuación depende cómo sea el caso, si es relación, si es un absorbedor o un desorbedor, podemos despejar o Y o X. Sin embargo, vamos primero acá a despejar el valor de Y. Como el problema no nos da la presión de vapor, pero sí nos está indicando cuál es el soluto, el componente, pues, que en este caso es benceno, y a qué temperatura se está llevando a cabo el proceso, que para absorción es a 26 grados centígrados. Entonces podemos determinar la presión de vapor. Y P, que es la presión total, esa sí es dato del problema. De lo que como se vio en la primera evaluación, empezando la materia, allí se pudo realizar lo que es la obtención de la presión de vapor de cada uno de los componentes, cualquier componente que necesitáramos. Y hay dos tablas, una donde está en función del logaritmo neperiano y otra está en función del logaritmo en base 10. En este caso se tomó la que va en función del logaritmo neperiano. Y la ecuación, esta es la ecuación de Antoine, que va en función de la siguiente constante A menos B sobre T más C, que se encuentran tabuladas en función del benceno. ¿Cuál es el valor de A? 15,9008. El valor de B, 2788.51. El valor de C, 299.15. Y el valor de T, T es la temperatura, 299.15. Y C, en la tabla, este valor es negativo, o sea que es menos 52.36. Sustituimos los valores, obtenemos el valor del logaritmo neperiano. Luego, recuerden que necesitamos no es el logaritmo, necesitamos es el valor de la presión de vapor. Como es logaritmo neperiano, el inverso es E elevado a lo que nos da el logaritmo neperiano, que es 4.60, y así obtenemos la presión de vapor del benceno, que viene siendo el soluto que se necesita eliminar. Entonces la presión de vapor da un valor de 99.51 milímetros de mercurio. Sustituimos entonces el valor en la ecuación de la ley de Raoult. Presión de vapor 99.651 entre la presión total. Recuerden que la presión total la dieron en Pascal y luego se lleva a milímetros de mercurio para poder sustituir acá, porque la presión de vapor está en milímetros de mercurio.
sustituimos y obtenemos la relación. Y va a ser igual a 0,240 por X. De esta ecuación vamos a despejar X. ¿Por qué? Porque en lo que se obtiene inicialmente es el rango de Y. El rango de X no se tiene. Tenemos el valor a la entrada del soluto en la mezcla gaseosa, que es Y1 mayúscula, o sea, relación molar. Y también tenemos el valor a la salida, que es Y2 en relación molar. Tenemos esos dos valores. Pero de X solamente tenemos el valor a la entrada. No sabemos cuál es el máximo valor de X. No lo tenemos. Entonces vamos a despejar X minúscula, fracción, y X va a ser igual a Y entre 0,240. O sea, vamos a despejar de la ecuación de Y es igual a 0,1240 por X, vamos a despejar X. Para poder darle valores a Y, se le dan valores a Y en fracción y se obtienen valores de X en fracción. Luego, esos valores, para obtenerlos en relación, para obtener Y en relación es Y entre 1 menos Y. Y para obtener X en relación es X entre 1 menos X. Y así obtenemos los datos de equilibrio, porque los datos de equilibrio deben estar en relación molar para poder construir la curva. También el que tenga una HP, hay otra ecuación. Si nosotros necesitamos Y en fracción y tenemos valores en relación, sería Y entre 1 más Y. Es lo contrario cuando es de relación, de fracción a relación. Es lo contrario. En el caso de X minúscula, igual. X, para obtener X en fracción, la ecuación es X en relación entre 1 más X en relación. Este valor de Y, se puede sustituir acá en la ecuación. Entonces quedaría Y sobre 1 más Y va a ser igual a 0,1240 entre X. ¿Quién es X en fracción? X sobre 1 más X. Y así se le dan valores a Y, se obtienen valores de X directamente como está hecho acá. Si no, se hace de forma, no con la calculadora, sino de forma manual. Primero se le dan valores a Y. En la ecuación de X se le dan valores de Y en fracción y se obtienen valores de X en fracción. Con los valores de Y colocados, que esos valores de Y deben estar entre 0 y un poquito más arriba de lo que es el valor de Y en relación, de Y1, para que dé la curva más amplia. Entonces, se le dan valores a Y, se obtienen valores de X en fracción, luego los valores de X se llevan a relación y los valores de Y se llevan a relación. Y con esos valores se obtiene la curva. Acá estos son los valores que se tomaron. Los valores que se tomaron acá, fíjense que para X, entre 0,005 y hasta aproximadamente 0,15, y dan estos valores de Y que superan, vamos a ver, en este caso no superan el valor máximo de Y, ¿no? De Y1 el valor máximo es de 0,020. Pero esto es realizado de forma computacional. Pero en el caso de nosotros, que no tenemos en el momento un sistema que nos haga eso, simplemente se le dan valores, como indiqué anteriormente, se le dan valores a X, a Y, entre 0 y un poco más de 0,020. Luego, con esos valores sustituidos, se obtienen en fracción, se obtienen después en relación, y los valores de X que se obtienen en fracción se pasan de nuevo, nuevamente a relación. Entonces así obtenemos datos de equilibrio de X y Y. La gráfica construida en función de estos valores de X, que en el eje de las X y en el eje de las Y, en relación molar, ambos ejes, se construye la curva. En este caso la curva nos dio de esta forma. La curva puede dar cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba. Si estamos hablando de absorción, la línea de operación debe dar por encima de la curva. Y si hablamos de desorción, la línea de operación debe estar por debajo de la curva. Ubicamos los puntos. X2 con Y2 es este punto que tenemos acá.
y el valor de Y1, donde obtengamos el valor de Y1 en el eje de las Y, trazamos una paralela al eje de las X, y donde corte la recta tangente, bajamos y obtenemos X1 máximo. ¿Cómo obtenemos esta recta tangente? En el punto de X2 y Y2 trazamos una recta tangente a la curva de equilibrio. ¿Por qué? Porque fíjense, si en este caso que estamos trazando, estamos ubicando el punto Y1, no tuviéramos la recta tangente, en ningún momento va a cortar con la curva de equilibrio. No va a cortar. Por esa razón, cuando la curva sea de esta forma, cóncava hacia arriba, la recta tangente, hay que trazar una recta tangente y hay que partir del punto X2, Y2. Si la curva hubiera sido al contrario, no se traza el valor de Y1 que corte con la curva, pero acá no, es por la forma de la curva, porque si no, no va a cortar nunca. Entonces hay que trazar una recta tangente a la curva y luego Y1 cortar con esa recta tangente, se baja hacia el eje de las X y ahí se obtiene el valor de X1 máximo, que es para poder conseguir L' mínimo o LS mínimo. Ubicamos en el balance. Acá, según la gráfica, da un valor de 0,172 en relación molar. Aplicamos el balance. LS o L' es igual a X1 máximo menos X2 y eso es igual a GS por Y1 menos Y2. ¿Qué vamos a despejar? LS. LS va a ser igual, LS sobre GS, esto está aquí multiplicando, pasa a dividir, va a ser igual a Y1 menos Y2 entre X1 máximo menos X2. Se tiene el valor de GS, despejando LS, se tiene el valor de GS, se tiene el valor de Y1 y Y2, el valor de X1 máximo obtenido por la gráfica y el valor de X2, que es dato del problema, luego llevado a relación, se sustituye y se obtiene el S mínimo. Para llevar esa cantidad mínima a la LS de operación, la relación es 1.5 por L mínimo. Se sustituye y obtenemos LS de operación o L' de operación. Ya teniendo ese valor, se aplica nuevamente el balance, pero ahora no es X1 máximo, ahora es X1, o sea, el verdadero valor de X. Entonces, de esta ecuación, ¿qué despejamos? X. X1 va a ser igual a GS por Y1 menos Y2 entre LS de operación y X2, que está aquí negativo, pasa a sumar. Se sustituyen los valores, GS, Y1 menos Y2, LS de operación obtenido anteriormente, los valores de Y1 menos Y2 más X2. Todo en todas las composiciones en relaciones molares. Y se obtiene el verdadero valor de X1. Entonces se va a la gráfica nuevamente. Ya tenemos el punto X2, X1, el punto Y1 con X1 obtenido, el valor de X1 obtenido, que siempre debe ser menor que el máximo, siempre debe ser menor que el máximo. Entonces ya tenemos la recta desde el punto X2, Y2 hasta el punto X1 con Y1. Los platos se trazan desde el punto X2, Y2 hasta, o sea, de abajo hacia arriba, hasta el punto X1 con Y1. Es una recta paralela al eje de las X que corte con desde el punto hasta cortar con la curva de equilibrio, luego paralela al eje de las Y que corte con la línea de operación y así hasta llegar al punto X1, Y1 o superior a ese punto. En este caso, nos dieron eso es para determinar etapas de equilibrio. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 etapas de equilibrio. En el caso del desolvedor, es el mismo procedimiento para hallar los datos de equilibrio. La misma ecuación, ¿qué es lo que cambia? Para poder hallar la presión de vapor, cambia la temperatura. En el caso anterior era a 26 grados centígrados, ahora es a 122 grados centígrados. Y se vuelve a obtener la presión de vapor. Ahora la relación de Y es igual a 3 por 10, 3.10 X.
La ecuación que está en la parte de abajo de y sobre 1 más y es igual a 3y sobre x más 1, es si uno tiene la calculadora, la HP, donde uno puede introducir la ecuación y de una vez le da valores a x y obtiene valores de y. Si no, lo hacen como lo indiqué en la primera parte, se obtienen los valores dándole valores a x, que en este caso se tienen son los valores de x, no los de y. Se le dan valores de x y se obtienen valores de y. Hasta donde ya sabemos, como en el desorbedor, lo que va a entrar es lo que está saliendo del absorbedor. ¿Qué está saliendo del absorbedor? X1, que es 0,1190, que es lo que está saliendo del absorbedor, esta cantidad. Esto ahora va a ser en el desorbedor X2 y Y2 tiene que ser lo que nos indica el problema, que es 0,00503. Acá ya está en relación molar. No, ¿qué necesitamos determinar? Y2 máximo, porque Y1, en el caso del desorbedor, no dice que contiene la mezcla, o sea, lo que se va a colocar para disolver, el gas que se va a colocar para disolver el soluto del líquido. El problema no dice que contiene soluto, o sea, ese valor es 0, el de Y1. Estos son los datos de equilibrio, el mismo procedimiento. Acá la diferencia es que en vez de despejar la X, acá no. Acá en la ecuación vamos a darle valores a X y vamos a obtener valores de Y. Porque el rango que se tiene es de X, no de Y. De Y solamente se tiene a la entrada, pero no se tiene a la salida. Entonces la curva en desorción dio al contrario, dio cóncava hacia abajo. Ubicamos el punto de X1, Y1, que ahora ese va a ser el menor valor. Se trata de una recta tangente a esa curva. Luego tenemos el valor de X2. Ese valor de X, por ese valor de X2 se traza una recta paralela al eje de las Y que corte la recta tangente. Nos desplazamos y tenemos el valor de Y2 máximo. El balance es el mismo balance, pero ahora que se va a despejar es S. S entre el S es X2 menos X1 sobre Y2 máximo menos Y1. No, aquí dice 1, 2, pero no es Y1. Despejamos S. El S de operación vamos a utilizar el que obtuvimos del proceso de absorción. X2 menos X1, aquí es X1, entre Y2 máximo menos Y1. El S de operación ya está obtenido. X2 viene siendo la entrada a la columna de desorción, que es 0,1190, menos X1, que es la salida, entre Y2 máximo, que es lo que obtuvimos con la gráfica, cortando la recta de operación. La recta de operación no, la recta tangente. Y Y1 que es 0 porque el líquido, el gas que se está utilizando para disolver el soluto del líquido no contiene soluto, o sea, no contiene benceno. Sustituimos los valores y obtenemos S. Luego aplicamos la misma relación que nos indica el problema, GS de operación 1,5 GS mínimo. Se sustituye el valor de GS mínimo obtenido y obtenemos el valor de operación. Luego volvemos a aplicar la ecuación del balance, pero ahora que vamos a despejar el verdadero valor de Y2. ¿Qué cambia? El orden en cómo están colocadas. ¿Por qué? Porque ahora en X, ¿quién es mayor? El valor mayor es el de X1 y menor el de X2. Y en el caso de los Y, ¿quién es mayor? Y1 es menor y Y2 es mayor. Entonces se hace el despeje de Y2, se sustituyen los valores y se obtiene el verdadero valor de Y2, que debe ser menor que el máximo. Ubicamos los puntos. Todo esto se hace en una misma gráfica. Lo hice en dos gráficas para que puedan observar bien, pero eso se hace en una sola gráfica. Entonces, la recta, como dije anteriormente, debe estar por debajo de la curva, a diferencia de absorción que queda por encima. O sea que si ustedes están trazando y la recta no les da por debajo de la curva, significa que hay un error en los cálculos y por eso no les está dando debajo de la curva. Entonces, ubicamos el punto X1 y Y1. Trazamos allí una recta tangente. ¿Por qué una recta tangente? Porque nos dio cóncava hacia abajo. Entonces debemos pasar una recta tangente a la curva
Luego, con X2, cortar esa recta tangente, nos desplazamos hacia el eje de las Y y ahí obtenemos el valor de, obteníamos el valor de Y2 máximo. Luego, con el verdadero valor de Y1, que eso ya lo habíamos hecho anteriormente, con la ecuación obtenemos el valor de Y1, no, de Y2, sustituimos el valor de Y2 en el eje de las Y, trazamos una paralela para unir con X2. Y acá los platos se trazan de arriba hacia abajo. O sea, desde X2, Y2 hasta X1, Y1. Trazando paralelas al eje de las X y al eje de las Y entre la línea de operación y la curva de equilibrio. Hasta llegar al punto X1, Y1 o sobrepasar este punto. En este caso da también 7 etapas de equilibrio.